Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se armó un pequeño escándalo a raíz de unas declaraciones de Juan Rosell, que es el presidente de la Confederación de Empresarios Españoles, de la COE. Juan Rosell decía que el empleo fijo y seguro es algo del siglo XIX. Y fue decirlo, lo decía durante la presentación de un informe, no penséis que salió con un megáfono en la calle. Por cierto, de megáfono hablaremos más tarde en la Podenoticia. Pues decía en la presentación del informe sobre digitalización de no sé qué cosa, decía esto de que tengamos un empleo fijo y seguro para toda la vida es algo que no es propio de nuestra época, del siglo XXI y de la economía digital actual. Un mensaje que, además de ser propio del foro donde estaba, tiene razón, es cierto. Y es cierto por muchas más razones de las que pensamos. Para empezar, eso del empleo fijo y seguro es algo antinatural. Si nos remontamos, ¿qué os digo yo?, 200, 300 años atrás en la historia, no nos vamos a encontrar gente con empleo fijo y seguro. Es que eso no lo tenían ni los reyes, porque lo tenían fijo, pero no seguro. Les podían descabalgar o destronar en cualquier momento, o los podían envenenar en el palacio, o los podían matar en la guerra. Es decir, ni siquiera los reyes tenían empleo fijo y seguro. Los agricultores tampoco lo tenían. Los agricultores del mundo agrario preindustrial lo que tenían era un empleo fijo. Estaban, si no atados a la tierra, prácticamente atados a la tierra. Pero no seguro. Seguro no era porque podía venir un año de malas cosechas que normalmente se los llevaba por delante. El ajustador demográfico natural eran las enfermedades y las hambrunas durante toda la historia de la humanidad hasta el siglo XIX-XX. Cuando la población crecía un poquito más de la cuenta, automáticamente pasaba la muerte con su guadaña y arrasaba todo. No hay más que ir al historial de pestes que padeció Europa, pero no solo Europa, también el Oriente, incluso las civilizaciones precolombinas. En el momento en que se juntaba mucha gente, pues aparecían las enfermedades y aparecían las malas cosechas, todas las sociedades agrarias. Por lo tanto, los agricultores de la España medieval o de la Francia medieval o del México precolombino o de la antigua China tenían empleos fijos, estaban atados, en el concreto en la Edad Media en la Europa feudal, estaban muy atados a la tierra, pero no era segura. La revolución industrial es la que trae los empleos seguros, pero en este caso ya no eran fijos. El agricultor que emigraba a la ciudad, porque allí iba a tener mejor empleo y mejor pagado, de entrada pagado. Muchos agricultores hasta que llegaron a las ciudades, no habían accedido a economías monetarias propiamente dichas. Esto les daba muchas ventajas, cobrar en dinero y no en especie. La verdad es que trabajar para la comida, solo para la comida, es muy frustrante. En nuestra sociedad pues no nos lo podemos imaginar, pero durante la historia de la humanidad ha sido algo bastante usual. Por lo tanto, los que migraban, se iban, pues qué os digo yo, de un pueblito de Andalucía a Barcelona o que iban del campo inglés hasta Manchester, lo hacían porque iban a tener un empleo más o menos, seguros. Iban a trabajar en una fábrica, en unas condiciones que hoy nos parecen lamentables, pero a ellos les parecían bien, teniendo en cuenta de dónde venían, de trabajar de sol a sol durante todos los días del año, pero no era fijo. Podía el empresario despedirles en cualquier momento y entonces se tenían ellos que buscar otro trabajo en otra fábrica o de estibadores de puerto o irse a trabajar a una mina. Es decir, había mucha movilidad. Tened en cuenta que los primeros emigrantes o los emigrantes de la primera revolución industrial era gente que no sabía ni leer ni escribir, ni hacía falta para trabajar en una mina de la Inglaterra de finales del 18 o principios del 19, o el empleado de la construcción del ferrocarril, que también atrajo muchísima mano de obra rural. Por lo tanto, lo único que les hizo fue cambiarles. Les dio una cosa y les quitó otra. O les quitó una cosa y les dio otra, como queramos verlo. Por lo tanto, lo de fijo y seguro es algo que no se había dado normalmente. Lo del fijo y seguro es un invento, os iba a decir del siglo XIX, pero ni siquiera eso. Del siglo XIX lo fue para los funcionarios, para las plantillas de los grandes estados liberales, que a su administración, que crecía muchísimo, el estado hiperfiscal empieza a aparecer entonces, les recompensa con empleos aburridos, pero a cambio fijos y seguros. Es el clásico ejemplo del funcionario prusiano, ese mismo que se arruinó luego con la hiperinflación de los años 20, el padre de Sebastian Haffner, el burócrata prusiano, perfecto, ideal,
sea, casi una figura ideal, o por lo menos como lo describía su hijo luego en sus libros. Pues estos tenían empleo fijo y seguro, pero era una novedad. No se había visto eso antes en la historia de la humanidad. Una persona que tuviese la seguridad absoluta que iba a tener ese trabajo desde que el primer día que entrase hasta que se muriese, o por lo menos hasta que se jubilase. Y por supuesto era fijo, no se iba a mover de allí, de su escritorio, de su covacha, en toda la vida. Esto fue pasando, ya después de la Primera Guerra Mundial, se extiende justo con la llegada del bolchevismo y del fascismo, o de las doctrinas colectivistas, se quiere extender a toda la población del país. Franco, de hecho, nos quiso convertir a todos en funcionarios, al menos el primer Franco, el Franco falangista, el Franco de Suances, el Franco que confundió el país con un cuartel, y lo tuvo con economía cuartelera durante 20 años. Hasta que dejó de serlo y en el año 59 se hace un plan de ajuste que nos coloca en el primer mundo a lo largo de los años 60. Pero bueno, el primer Franco era eso. Vamos al Estatuto de los Trabajadores, que se llamaba entonces Fuero de los Españoles o algo así. Leerlo era la Carta del Laboro de Mussolini. Era, bueno, aquí todo el mundo es funcionario o casi funcionario. El que entre en una empresa va a tener que trabajar en ella toda su vida. Nadie, el empresario no va a poderle echar, y si le echa le va a tener que dar tal indemnización que no le va a compensar. Y además que se establezca una relación como si las empresas fuesen familias. Bien, esa es la España o la Europa de nuestros abuelos. La Europa del gran consenso de posguerra, un continente devastado que a la vuelta de 30 años aquello empieza a entrar en crisis. En torno a los años 70 empieza a entrar en crisis que no se ha detenido todavía. Se ha ido transformando. Las crisis, no lo olvidéis, tenemos una idea de la crisis muy negativa, muy de que esto es el final y nos vamos al agujero y ya no nos volveremos a levantar. Identificamos crisis con muerte, cuando crisis realmente lo único que significa es purificación, es reinvención. Cuando uno pasa una crisis personal, lo que te está diciendo la crisis es cambia algunas cosas de tu vida. Pues pasa lo mismo en la economía. Aplica las reformas que sean necesarias. Quizá como venías funcionando, la economía es parecida a la vida misma. La economía, de hecho, es la vida misma. Por lo tanto, lo que nos dicen las crisis, lo que nos ha dicho la última crisis es un montón de cosas que no hemos aplicado en su mayor parte y el resultado lo tenemos ahí. Todavía tenemos un 20% de desempleo y un Estado gigantescos. Franco, y volviendo al ejemplo español, porque es el que más cerca me pilla, pero vamos, podría ir a Italia, podría ir a Argentina, podría ir a la Argentina de Perón, podría incluso, forzando mucho el símil, llevármelo a los Estados Unidos del New Deal, al rooseveltiano, que hizo unas cosas tremendas vistas desde hoy. Ese estado totalitario o protototalitario o filototalitario de los años 30, 40, lo que busca es quitar la libertad a la gente o que la gente se la entregue voluntariamente a cambio de darle un trabajo fijo y seguro de por vida. Ya está. Era todo eso. Yo recuerdo en los años 80, en mi niñez, cómo la gente que era del PC, que era del Partido Comunista, o cercanos al Partido Comunista, que te decían, sí, mucho dicen de Rusia, mucho dicen de Rumanía, mucho dicen de Checoslovaquia, pero que la gente no puede salir, lo que queráis, pero ellos tienen trabajo. Y mira aquí la cantidad de parados que hay. Siempre te lo decían. Era cada vez que hablabas bueno, yo no discutía porque era un niño, pero sí recuerdo discusiones en mi casa de ese estilo, pues bastaba con que uno no fuese ya comunista y se echaban todos como una jauría, un poco como los podemitas ahora, ¿no? Ellos tenían el Santo Grial, que era la Unión Soviética. Hoy nadie lo reconocerá, pero era así, porque yo sí me acuerdo de aquello. Y cualquiera de vosotros que tenga la edad suficiente, ya sea porque lo vivió o porque fue comunista en su momento, o porque fue niño entonces y tuviera familiares comunistas, pues sabrá que lo que digo es cierto. La Unión Soviética era la perfección. No todo era, por supuesto, todo lo que decían y todo lo que llegaba era propaganda de la CIA y propaganda de los Estados Unidos y del capitalismo que nos quería derribar. Si queréis ver algo parecido a lo que eran los comunistas de esa época, no tenéis más que ir a ver a Sánchez Gordillo, que es un hombre ya entrado en años y que no ha evolucionado absolutamente nada. Es tal cual. Es un comunista de los 70, mucho más viejo, pero puesto en nuestros tiempos, en nuestros días actuales. Entonces, eso era lo que te venían siempre. Te vendían el trabajo fijo y seguro. Claro, la cosa es simple. ¿De verdad queréis un trabajo fijo y seguro toda vuestra vida? Es que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Yo no. Yo prefiero que me dejen... yo no quiero pasarme el resto de mi vida. Bueno, el resto de mi vida. Yo ya estoy a la mitad de mi vida laboral, o casi cerca de la mitad de mi vida laboral. Yo he tenido muchos trabajos. Me he dedicado siempre o casi siempre a lo mismo, sí, siempre me he dedicado a lo mismo, a la comunicación, pues porque empecé a hacer esto siendo más joven, pero lo que no he trabajado es en la misma empresa desde el primer sitio. He trabajado en varias empresas de comunicación, he trabajado de autónomo también.
Y la verdad, en distintos medios. He hecho radio, he hecho televisión, he hecho prensa escrita. He hecho periódicos de papel, he hecho periódicos de internet. Es decir, y espero que los próximos 20 o 25 años de profesión, de oficio, me reporten muchas más novedades. Yo en mi oficio no quiero un trabajo fijo y seguro. En una palabra, yo no quiero trabajar en la agencia F, siendo periodista, quiero decir, y pasarme el resto de mi vida poniendo el mismo teletipo o copiando los mismos teletipos. Entonces, esto que os lo digo yo desde el punto de vista del periodista, ponedlo vosotros en vuestra profesión, la que sea, me da igual, si sois ingenieros, abogados o transportistas, me da igual. Si queréis estar haciendo lo mismo en el mismo sitio durante los 40 años o 45 años de una vida laboral. Así que, dicho esto, hecha esta pregunta, creo que las palabras de Rosell son claras. El trabajo fijo y seguro no solo es una cosa antigua, más del siglo XX que del XIX, Rosell erró en el siglo, sino que además es una cosa mala y muy poco, pero poquísimo recomendable. Había visto esto de Rosell el otro día y no lo comenté en la contracanónica porque tendría otros temas, pero sí me lo apunté en la libreta. Dije, a ver si esto, aunque sea, lo saco de pasada. La cosa es que hoy ha vuelto de nuevo, ha vuelto a salir. El presidente de la COE, pues lógicamente está todo el día de aquí para allá, que si desayunos de trabajo, presentaciones de informes y cosas por el estilo, y tiene muchas oportunidades de hablar. En concreto, Juan Rosell además le gusta decir estas cosas, no es como otros presidentes de los empresarios que hemos tenido, algunos de infausto recuerdo, como aquel Cuevas, que no había tenido una empresa en su vida. No se puede decir lo mismo de Rosell. Rosell sí ha sido empresario. Creo que de hecho sigue siéndolo, lo cual es bueno. O aquel, que está en el Gerardo Díaz Ferrán, que está en la cárcel ahora mismo. Era empresario, había sido empresario, pero empresario pegado al poder. Él había llegado donde llegó, bueno, ahora llegaba a Soto del Real, a la prisión de Soto del Real, pero antes de eso, no voy a decir que se lo regalasen todos los políticos, pero era el clásico político, o el clásico empresario / político, muy del sistema, muy crony. Cuando hablamos del capitalismo de amigotes, bueno, pues Díaz Ferrán era un amigote en toda regla. No es el caso de Rosell, no se le puede acusar de eso. A mí la verdad es que no le conozco personalmente, he ido a alguna de sus presentaciones y tal y cual, y creo que en una ocasión hace años le hice una pregunta en una rueda de prensa, y me contestó bastante bien, sin ponerse a la defensiva ni nada por el estilo. Y yo soy muy desagradable en las ruedas de prensa, tanto que a los que me conocen ni siquiera me dan la palabra, los jefes de prensa. Eso os lo dejo ahí para que os imaginéis lo irritante y lo impertinente que puedo llegar a ser. De ahí que procuro ir a pocas, o he procurado ir a pocas, porque sé que al final no me van a dar la palabra, y en el caso de que me la den me hacen algo peor, que es no responderme, que es algo que es muy usual aquí en España, sobre todo los políticos. Les preguntas algo y el jefe o la jefa de prensa dice no procede y a otra cosa, y pregunta a otro. Es una cosa que me llevan los demonios cada vez que lo hacen. Bien, pues ha vuelto hoy Rosell denunciando que los libros de texto ridiculizan a los empresarios. Dice textualmente, parece que los empresarios y empresas son un acto de perdición. Pues bien, me parece que es cierto y no se estaba inventando nada, Rosell. Es así, no hay más que ir al libro de texto de si tenéis hijos, pues de vuestros hijos, los libros de ciencias sociales o como lo llaman ahora, y verlo, la visión que se da al empresario. A ver, no vais a encontrar en ningún sitio, los empresarios son todos unos hijos de puta, no son tan ordinarios ni tan toscos, lo hacen de maneras más refinadas, pero es así. La cuestión es que estos libros de texto tan antiempresario son libros de texto, todo se ha dicho, que ha editado una empresa y que ha comercializado una empresa. Pero ya sabéis que para el socialista todo es magia o voluntad de algún ente centralizado que lo sabe todo. Por lo tanto, si él ha escrito eso, ya se encarga, él lo ha escrito, él es el amo del conocimiento, y tiene que haber alguien que se lo ponga a los niños delante. No conoce nada más. Las interacciones complejísimas que se dan en una economía libre, pues las desconoce. En el caso de los libros de texto, además, hay comisarios políticos, porque los libros de texto, como supongo que ya sabréis, los supervisa una entidad, esta vez sí, centralizada, una entidad educativa, un comisario educativo, que en los libros de texto no se puede publicar lo que uno quiera, se les revisa con lupa.
Cuando digo con lupa, es con lupa, literalmente. Casi cada palabra que se dice en un libro de texto para niños de 8, de 9, de 10 años se mira muchísimo. Y esto, evidentemente, pasa el filtro. Pasa el filtro. No hay más que ir a los libros esos de educación para la ciudadanía, que algunos eran, no voy a decir para echarse a llorar, eran para echarse a reír. Recuerdo que yo a veces no me lo creía. Decía, no puede ser tan burdo, porque bajó de hacer la manipulación de manera refinada a hacerla extraordinariamente burda. Bien, en esto, de nuevo, Rosell tiene razón, no dice nada que sea mentira, pero no solo en los libros de texto. El odio al empresario, la desconfianza hacia el empresario, se puede ver, o la ridiculización del empresario, que es la palabra que ha utilizado Rosell, se puede ver en las series de televisión, se puede ver en la mayor parte de las películas. Es muy raro encontrarte una película pro empresa o pro empresarios. De hecho, cuando hay alguna, bien que lo comentamos. Y bien que nos la recomendamos entre nosotros, los liberales. Se ve también en las conversaciones continuas. El empresario siempre es la figura del malo. Es normal que luego la izquierda los utilice o los caricaturice con gordos con una chistera. Cuando ya os dije en cierta ocasión que los empresarios hoy lo que están es delgados, porque es gente en las sociedades actuales, las sociedades opulentas actuales, se da un fenómeno muy curioso. El pobre está gordo, está con sobrepeso, y el rico está delgado. Esto pasa mucho en Estados Unidos, lo que allí llaman trailer trash o white trash, es decir, la basura blanca, que lo llaman allí de manera tan despectiva, que es esto que vemos que viven en caravanas, en trailer parks a las afueras de las ciudades. Están todos con sobrepeso, todos están llenos de vicios, fuman, toman cerveza, mientras que el inversor en bolsa o el empresario, pues un tipo que está slim, perfecto, bien vestido, pero vestido deportivo, eso sí, ya no va con chistera ni nada por el estilo, pero muy preocupado por su salud. Eso se puede ver en la esperanza de vida. Los ricos viven un poco más precisamente porque se cuidan más, no porque coman mejor, no porque coman más, sino porque comen mejor. Pero siguen insistiendo en esa figura del empresario gordo, obeso, como los Robert Barons del siglo XIX. Esa idea del tipo que está gordo de comerse la comida que ha quitado antes a sus trabajadores. La figura del empresario siempre y de cualquier manera se la representa así. Y es una pena, porque no se corresponde además con la realidad. Quizá en el siglo XIX sí era así, los empresarios sí estaban gordos, pero no actualmente. La cosa es que el empresario, y esto es lo que se suele obviar con bastante frecuencia, el empresario es el eje central de la economía. Es una cosa que ya empezó a hablar de ella. Adam Smith no le tiene muy en cuenta, pero Say, por ejemplo, Say lo trata muy a fondo. Say es el primer economista moderno que se da cuenta de la figura del empresario y que lo advierte y que empieza a trabajarlo teóricamente y a estudiarlo, esa figura. El problema del empresario es que es invisible. Al empresario le pasa como la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es la madre del universo, es la que ordena todo, la que hace que todo esté en su sitio, en el universo, pero nadie la ve. Podemos apreciarla de manera indirecta. Sabemos que existe pues cuando tiramos una piedra al suelo. Sabemos que existe porque la Luna sigue dando vueltas alrededor de la Tierra o nosotros alrededor del Sol. Pero nada más. No estamos viendo la fuerza de la gravedad. Pues pasa un poco lo mismo con el empresario. Sabemos que existe porque las cosas se hacen o porque aparecen innovaciones. Porque ahora mismo os estoy hablando no a través de las ondas hercianas, sino a través de Internet. Y esto, evidentemente, es un producto 100% de empresarios, de muchos, miles, cientos de miles de empresarios a lo largo de 25 años, que han conseguido que yo esté grabando este podcast y vosotros lo estéis escuchando. Que lo esté grabando, además, con buena calidad, propia de una emisora de radio. Y vosotros lo estéis escuchando con una calidad propia de un compact disc, es decir, la máxima calidad de audio posible. El mundo moderno, de hecho, se debe a ellos. El mundo moderno es un producto de los empresarios, no es un producto de Napoleón, no es un producto de Wilson, no es un producto de Roosevelt, no es un producto ni siquiera de Hitler. Es un producto del mundo moderno tal y como lo entendemos, el mundo material. El mundo político sí, pero el mundo material, lo que nos rodea. Mirad alrededor vuestro ahora y veréis que detrás de cada uno de los artículos, de los objetos que os rodean, hay un empresario. Los mismos auriculares que lleváis puestos, si es que lo estáis escuchando con auriculares, esos no se recogen en los árboles. No hay ningún árbol que dé auriculares. Tampoco si lo estáis escuchando esto a través de un iPod, el iPod tampoco, no hay una mina de donde se saquen los iPods. Ni el iPod obedece al plan centralizado de ningún gobierno. Digo, el iPod como puede ser un teléfono móvil, o si lo vais escuchando en el coche ahora, veréis que probablemente lo tengáis conectado a través de una cosa que se llama Bluetooth.
Eso tampoco, ¿eh? El Bluetooth no estaba ahí. Y un funcionario vino y dijo, aquí está, aquí lo tenéis para conectar y escuchar los podcasts de Villanueva. No. Eso ha sido una labor lenta empresarial. El auténtico empresario, y no me lo confundáis con el estafador, que es muy habitual. El estafador no tiene nada de empresario, el estafador es un delincuente y como tal hay que tratarlo. Simple. Es como si confundimos Bueno, el estafador puede ser tanto empresario como un trabajador puede ser estafador. Un trabajador que no hace lo que tiene que hacer o que sabotea a su propia empresa o que se presenta 5 horas más tarde a trabajar, está estafando. Está estafando y está deshonrando un contrato que firmó. Por lo tanto, cuando digo empresario, digo empresario. No estoy hablando de que sea mejor o peor persona. Eso es al margen. Las cuestiones personales se dejan a un lado. Simplemente empresario, que hace su trabajo. El auténtico empresario es el que ve la oportunidad y la aprovecha, que es lo que siempre se nos suele decir, ¿no? El empresario es el tipo que... los que suelen decir los que ven bien a los empresarios, que no son todos. En nuestras sociedades cada vez son menos y esto es una pena. Pues el empresario es esa persona, algunos de vosotros lo seréis probablemente. El empresario es esa persona que ve una oportunidad que otro no ha visto y sabe cómo aprovecharla y hacer dinero con ella. Y a la vez, dar un servicio a los demás, servir a los demás. El empresario es un servidor, para una tontería. Pero todo esto de lo que yo me estoy sirviendo, este mismo micrófono que tengo delante, lo creó un empresario. O la idea de montar un micrófono Shure, que es una empresa norteamericana, mítica por lo demás, pues todo lo creó alguien y no lo creó el gobierno de los Estados Unidos. Ni había un plan de hacen falta micrófonos en absoluto. De hecho, este en concreto, este modelo es un modelo mítico, es el SM58, que es el micrófono con el que todos los cantantes de rock, y es un micrófono vocal, llevan cantando desde hace, 40 años, una cosa así. Claro, pero para aprovecharla, que eso es lo que normalmente no se tiene en cuenta, y esa es la parte invisible del tema, el empresario tiene que combinar muchísimas cosas. Es un personaje fascinante, el empresario, en cualquier actividad, la que cojáis. Tiene que combinar un montón de habilidades. Y no solo las contables, que es como suele pensarse y como suele asumirse, ¿no? El empresario esencialmente es un contable con esteroides o es un contable con dinero. No, una persona que solo pone dinero para una empresa, ese no es el empresario, ese en todo caso será el banquero, será el financiador. Bien, si nos vamos a la historia económica, pues lo veríamos en las primeras sociedades que se montan en el norte de Italia en el siglo XV. Era el tipo que ponía el capital, lo que ellos llamaban el corpo, el cuerpo de la inversión. Luego se podía colocar más pequeñas cantidades extras que lo llamaban il sopracorpo. Pero el que pone el corpo no tiene necesariamente que ser el empresario. Uno puede empezar sin un euro en el bolsillo o con muy pocos euros y el resto que tenga que buscarlos por ahí. De ahí que en los empresarios una de las habilidades fundamentales es la de conseguir créditos, conseguir financiación, conseguir business angels, que llaman ahora. Tipos que vienen y que creen en tu negocio, pero el empresario eres tú, no es él. Lo único que ve es una oportunidad de negocio y dices, chico, esta persona sabe lo que hace. Pero no solo crediticias o no solo financieras, tiene que tener habilidades de la fabricación del producto o del servicio. Tiene que ser muy habilidoso con la innovación continua. Tiene que ser un as o un tipo muy, muy, muy hábil con la gestión humana. Es decir, tener plantillas y saberlas dimensionar, más grandes, más pequeñas, el tipo de plantilla que hace falta, el tipo de trabajadores que necesitas en cada momento. Tiene que ser buenísimo en la comercialización, si no, no sirve de nada. ¿Cuántos grandes empresarios han fracasado en alguno de estos puntos? Tiene nada más que ser buen competidor. Y ver a la competencia, estudiarla, saber por dónde va a ir. Fijaos la figura, lo tremendamente compleja que puede llegar a ser. Y lo fascinante, a la vez que compleja. Otro que lo estudió también a fondo es Rothbard, ya en el siglo XX. Murray Rothbard, de la escuela austriaca. Hay un montón de textos que podéis encontrar fácilmente por internet sobre este tema. Pero es tan compleja que no solo Smith no la vio, Marx tampoco la vio. Porque la Marx, de hecho, la confunde la figura del banquero con la del empresario, la del rentista. Para él es todo lo mismo. Es un tío con dinero. Para él el empresario era su amigo Engels. Y Engels era esencialmente un rentista que vivía de lo que le había dejado su padre. Engels no había montado las empresas de las que luego disfrutó él y su amigote Carlos Marx. No. Él era un simple rentista, un heredero. De eso también hay. Si yo heredo de mi padre una gran industria,
y la mantengo, se me puede decir, bueno, eres un buen gestor, pero no eres un empresario. El empresario es el que sabe o arrancar un gran proyecto empresarial o heredar un proyecto empresarial y convertirlo en otra cosa o hacerlo crecer sustancialmente, porque cada tiempo es distinto. Por ejemplo, Amancio Ortega ha sido el que Inditex lo parte de cero. Habrá que ver si su hija es capaz de llevarlo por otros derroteros o convertir Inditex en una empresa que sea ya propiamente de este siglo. Porque Amancio Ortega, por los años que tiene, pues no creo que pase de que vaya a vivir más de 10 años. Hay que ser a su hija, si es que gestiona la empresa a su hija, si no, pues la empresa se convertirá en otra cosa, en una sociedad anónima y ya estabilizada y demás. El tema es que como no se entiende, pues al final se termina falseando. Y lo peor de todo, y lo que más me duele de todo, que no lo entiendan ellos, lo puedo llegar a comprender. Ahora, que no lo entendamos nosotros, que ni siquiera nos fijemos en lo importante, es como si los físicos no estudiasen la ley de la gravedad. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Y hoy Podenoticia breve pero psicotrópica, que son las que más me gustan. Leo en OK Diario. Carmena multa con 1.600 euros a un sindicalista por usar un megáfono. El Ayuntamiento de Madrid, al parecer, ha notificado a un manifestante la apertura de un expediente sancionador por un valor total de 1.600 euros. El manifestante en cuestión es del sindicato UGT, que es el sindicato, si no del PSOE, cercano al PSOE, y todo viene a raíz de una manifestación delante del hotel Marriott Princesa, que era una forma... la manifestación se habían reunido allí porque iban a hacer un expediente de regulación de empleo o algo así, y no estaba autorizado el uso de megáfonos. Bueno, bien, vale, no es ninguna, la mayor parte de las veces no está autorizado el uso de megáfonos, pero los sindicalistas hacen uso de ellos, y más en una ciudad y más en la calle Princesa, pues podéis imaginar. Lo que me ha sorprendido no es tanto que le pongan una multa, que es la primera vez que yo oigo o leo que hay una multa por utilizar un megáfono. Lo que me ha sorprendido mucho, además, es que haya sido Carmena, que es la amiga de los niños, la amiga de los trabajadores. ¿Os imagináis que esto lo hace Botella? ¿O que este mismo expediente de 1.600 pavos se lo pone Cristina Cifuentes? Las competencias al parecer las tiene el ayuntamiento, luego que Cifuentes no hubiera podido hacerlo. Pero si las llega a tener la comunidad y hace algo de esto. Bueno, se arma la de Dios es Cristo. Bueno, la de Dios es Cristo es poco. Estaría Twitter incendiado ahora mismo, estarían llamando de todo, habrían montado una manifestación de apoyo a este sindicalista. Pues no, como el que le ha manifestado, el que le ha sancionado, es la propia Carmena, me parece que se va a joder y va a tener que bailar un poco. Bueno, no va a hacer ni puñetero caso. Lo curioso, y con esto ya finiquito el asunto, es que hace muy pocos días Carmena recibió en la sede del ayuntamiento, recibió a Cañamero, al sindicalista andaluz del SAT, con el otro, el Óscar Reina, y unos cuantos más lo recibió por el tema de Bódalo, que como sabéis hacía un uso muy intenso del megáfono. Hay de hecho unos videoflautas, tengo un videoflauta por ahí yo de Bódalo que habla con un megáfono. Era un hombre pegado a un megáfono. Los del SAT además son muy megafoneros. Pues van armando pollos de aquí para allá, pues el megáfono es muy socorrido. El megáfono es una cosa con una batería y les darle un botón y aquello empieza a sonar. Así que Cañamero es otro también muy dado a los megáfonos. Así que estas idas de un lado a otro a mí me sorprende. No sé, quizá debamos comunicárselo urgentemente al SAT, que está su amiga Carmena. Por cierto, en la fotografía podéis buscarla en internet, en la que están juntos en el ayuntamiento, se ve como Cañamero toma por los hombros de manera amistosa y cariñosa a Carmena. Carmena se la pone en la cara así derretida. Da gloria verla, la señora, con sus socios del SAT, su gente revolucionaria. Y luego está Óscar Reina, que más o menos ocupa, y no exagero, este tipo está realmente grueso, ocupa lo que Cañamero y Carmena juntos. Id a la foto y lo podréis mirar. Tenéis más que recortar con el Photoshop a Óscar Reina y ponerle encima de los otros dos. Este era el que decía que en Andalucía estaban pasando hambre. Y no digo yo que no. Ahora bien, Óscar, una de dos. O están pasando hambre porque te lo estás comiendo tú todo, o están pasando hambre porque estás acaparando. Pero realmente, o está pasando hambre, cierto, todo el mundo menos tú. Porque a la vista está que hambre poquita. Bien, pues con esta Podenoticia, como decía, psicotrópica, me despido hasta mañana, que ya sabéis, será el día 25 de mayo. Nos acercamos ya mucho al mes de junio.
De manera que nos escuchamos mañana. Hasta mañana, amigos.